llamar MIPI, un ministerio que nos presta la plataforma para que nuestras predicaciones, nuestra palabra salga, Eduardo, salga a las naciones. Así que le damos la bienvenida también a todos aquellos que están en MIPI, a todos aquellos que están conectados en MIPI, le damos la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hace días cuando recordaba, no sé si a ustedes les pasa, que ustedes recuerdan su trayectoria, que recuerdan hasta dónde han llegado, hasta dónde Dios los ha traído, quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús, quiénes éramos antes de tener un llamado. Y yo recordaba y recuerdo que decía de que algo iba a hacer Dios conmigo con lo que era la enseñanza, porque en el campo secular también fui quizás sonará como que, pero fui una buena maestra. Fui una buena maestra en el campo secular. Podía dominar las áreas matemática en el colegio, matemática, geografía, todas las áreas las podía dominar. Y mi esposo me decía cuando en las vacaciones, me decía mi esposo, y yo montaba una escuelita, una tarea dirigida en mi casa, y tenían 27, 28 niños. Y mi esposo me decía, cuando no me cancelaban, y yo decía, bueno, no importa. Y decía, pero si estás trabajando, es para recibir una recompensa. Y recuerdo que yo le dije, yo no sé el por qué Dios me dio para enseñar. Yo no sé dónde Dios me va a usar, pero sin conocer a Cristo. Yo no tenía Cristo en mi corazón. Y le digo al Señor, no sé cómo, y digo yo a mi esposo, no sé cómo Dios me va a usar, pero a mí me apasiona enseñar, aunque no me pague. Pero me apasiona. Cuando conozco a Jesús, lo recibo como mi Señor y Salvador, y en el momento para comenzar a servirle, a ir a la congregación, en el momento en donde tenía yo como 3 semanas congregándome, el Señor me levanta como maestra sin bautizarme. Comenzaron los conflictos en la iglesia porque los religiosos comenzaron a decir, no la han bautizado, ¿cómo va a predicar? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va a enseñar? Y el pastor dijo, bueno, para que se acabe el problema ya la voy a bautizar. Y me bautizó. Y comencé yo a verdaderamente a dar lo que el Señor me había puesto en mí, ese don, ese talento de enseñar, esa habilidad. La enseñanza es un don. Y yo comencé a desarrollarlo. Pero al pasar el tiempo, el Señor comenzó mostrando otros ministerios en mi vida. Me ungen como maestra y después me ungen como evangelista. Cuando me ungen como evangelista, me dice la persona que me unge, la profeta que me unge, y me dice, cada palabra que salga de tu boca va a salir con poder, amas las almas. Y bueno, y allí comencé yo también a moverme en eso. Pero un día también me llaman al altar y me ungen como pastora. Pero cuando me ungen como pastora, no fue lo mismo que cuando me ungieron como maestra o cuando me ungieron como evangelista, porque cuando me ungieron como maestra, ya yo comencé a enseñar. Me ungieron como evangelista, comencé a salir a hablarle a las almas. Pero cuando me ungen como pastora, me encierran. Lo que hacen es como encerrarme. Me paralizan, me atan. Yo no entendía por qué, porque cuando nos ungieron a varias parejas como pastores, las demás personas que estaban siendo ungidas en ese momento, ya el siguiente día ejercían su llamado. Pero yo no. Mientras más días pasaban, más me encerraban. Y yo no entendía por qué. Mientras yo podía ver a los demás recibiendo locales para que pudieran apacentar las ovejas, a mí me decían, usted se me queda aquí. Yo no entendía. En aquellos tiempos yo pensaba que la tenían agarrada conmigo.
Es así. Pero eso era lo que yo también pensaba. No es que la agarran conmigo, no me quieren dejar crecer, no me quieren esto, no me quieren lo otro. Pero después comencé a entender que Dios no me podía dar algo sin antes prepararme. Que Dios no me podía dar ovejas para apacentar porque la iba a ir a trasquilar. Que Dios no me podía dar un rebaño para guiarlos porque los iba a llevar al precipicio. Y para eso Dios comenzó a prepararme. Y esa preparación, aunque muchas veces fue frustración para mí, porque no entendía el proceso, duró 7 años. 7 años en donde todos ejercían, los que fueron ungidos conmigo, ejercían el pastorado, pero yo no. Y el Señor comenzó a sacarme de la iglesia para ir a predicar en otras congregaciones y en otros campos el Señor me estaba preparando. Dios no podía prepararme en el mismo lugar donde estaba porque no me dejaban. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me sacó de ese lugar, me arrebata con el permiso de mi pastor y comencé yo a predicar por otros lados, a ayudar a otras iglesias, a ayudar a restaurar otras iglesias, a reparar portillos. Comenzó el Señor a tratar conmigo por 7 años. Por 7 años tuve que ir por cientos de iglesias y apacentar ovejas ajenas, ayudar a reparar rediles, a decirle a un pastor, mire, el redil está roto, hay que reparar, hay que sanar ovejas. Y así comenzó el Señor conmigo después de 7 años de haber sido ungida. Pero el 7 es el número perfecto. Cuando llega el 7º año, y ustedes conocen los que estaban conmigo acá, el Señor me envía a Nueva Jerusalén. Y yo pensé que era lo mismo, venir, ayudar y irme. Pero lo que yo no sabía que era el tiempo del cumplimiento de una palabra que me había dado Dios 7 años antes. Yo no sé cuánto tiempo usted está esperando el cumplimiento de una palabra de parte de Dios en su vida. De que Dios le haya dicho a usted algo y han pasado los tiempos, han pasado los años, han pasado mucho tiempo y usted dice, y la palabra no se ha cumplido en mi vida. Si Dios me dijo que iba a hacer esto conmigo y que no me iba a soltar, siento que estoy sola, siento que estoy solo, la palabra no se ha cumplido. Acompáñenme allí al libro de Josué, capítulo 21, versículo 45, en donde hay una palabra de parte del Señor para usted. Josué, capítulo 21, versículo 45. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Versículo 45. Dice la Biblia, y no faltó palabra. Diga conmigo, no faltará palabra. La Biblia dice, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel. Algunas las cumplió. ¿Qué dice? Todas las cumplió. Vamos a dar un aplauso al Señor. No faltó palabra de todas las buenas promesas. No faltó palabra de todas las buenas promesas. O sea, Josué está describiendo a un Dios fiel a su palabra. Que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Y que todo lo que Dios ha dicho de ti a través de su palabra se tiene que cumplir. Amén. Entonces, no sabemos el por qué muchas veces tenemos que vivir un proceso que nos dura días, nos dura meses, nos dura años. Por ejemplo, a la mujer que Dios le dice, te voy a llenar de hijos. Y los médicos dicen, eres estéril. Y usted está confiando en la palabra que Dios dijo. Mas la ciencia dice, no se puede. Pero usted sigue creyendo en la palabra que Dios dijo. Y aunque pueda pasar tiempo, ustedes recuerdan la historia de Sara,
Dice la Biblia que a Sara se le había terminado la costumbre que tenemos las mujeres. Sara no podía tener hijos. Pero dice la Biblia que Dios le habla a Abraham y le dice, vas a tener un hijo con Sara. Y dice la Biblia que Sara se echó a reír. ¿Por qué? Porque ella sabía que su condición, su cuerpo, no iba a lograr, con su cuerpo, no iba a lograr lo que Dios estaba diciendo. Pero dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 11, y la fe de Sara, dice la Biblia, que tomó fuerza o sacó fuerza de donde no la tenía para concebir un hijo aún fuera de tiempo. Y dice la Biblia, porque creyó en aquel que podía cumplir la promesa. O sea, Sara sabía que por su propia fuerza, por su cuerpo, no podía ver el cumplimiento de la promesa de Dios cumplida en su vida. Pero cuando ella creyó, dejando de mirar su cuerpo, porque cuando ella miró su cuerpo se echó a reír. Pero cuando ella creyó, lo tremendo es que miró su cuerpo y a los años fue que creyó. Porque ella se echó a reír primero, pasaron los años y es cuando ella cree. Pero en él, el cuerpo de Sara estaba más deteriorado. Pero ella creyó en aquel que lo podía hacer. Pero tuvo que esperar un tiempo. Dígale al que está a su lado, espera el tiempo. Nosotros necesitamos esperar el tiempo de Dios. Dios ha dado palabra a nuestras vidas que aún no se han cumplido. Así pasó y quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, en donde Dios en un momento determinado de la vida de un profeta que decía va a morir, un profeta que decía hasta aquí llegué yo, Dios le da unas instrucciones a este hombre para que pudiera cumplir un mandato que el Señor le daba. Capítulo 19 del libro de Primera de Reyes. Ya les voy a decir. Déjenme ir hasta allá. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 15. 19 de Primera de Reyes, versículo 15. ¿Lo tenemos? Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, o rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás en tu lugar, como profeta en tu lugar. Fíjense algo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, viene Dios y le da unas instrucciones a un profeta. Sabiendo que ya el tiempo del profeta se estaba acabando, le dice, ¿sabes qué? Regrésate por tu camino. Dice la Biblia que Elías caminó por 40 días, buscando la montaña, buscando el lugar donde hablar con Dios. Y viene ahora Dios y le dice, bueno, llegaste aquí, fue largo el camino que recorriste, pero ahora tienes que regresar. Ahora te vas a regresar y te voy a dar unas instrucciones. Vas a ungir a Hazael primero. Cuando tú llegues, dice la Biblia, cuando tú llegues en ese lugar, camino a Damasco por el desierto, cuando tú llegues vas a ungir a Hazael como el rey de Siria. Pero también vas a ungir a Jehú como el rey de Israel. Jehú, el hijo de Nimsi, el hijo de Josafat, como rey de Israel. Y también vas a ungir a Eliseo en tu lugar. Eran las tres instrucciones o mandatos que Dios le entrega a Elías. Elías se regresa y lo primero que Elías se consigue es a Eliseo. Dice la Biblia que cuando Elías se consigue a Eliseo, le lanza el manto. Y dice en las escrituras, y usted conoce la historia, Eliseo le dice, déjame despedirme de mi padre, déjame destruir el arado y después voy contigo. Y Eliseo lo acompañó. Aunque no registra el ungimiento de Hazael, se cree que sí lo hizo. Pero ahí habían tres personajes en el cual
se tenía que ungir y quedó uno. Es más, dice la Biblia que después que Dios decide llevarse a Elías, la palabra de lo que Dios había dicho en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 15, cuando habla de este hombre llamado Jehú, no se había cumplido. Usted se imagina que Dios le dé una palabra a alguien y esta persona, Dios le habla para bendecirlo a usted y la persona se muere. Y la persona se va. Y usted no ve más a la persona. Pero ¿dónde está entonces la palabra, la promesa que Dios había dicho? Dios le dijo a Elías, tienes que ungir a Jehú. Pero Dios se llevó a Elías. Y quedó un Jehú sin ungimiento. Ahora vamos a entrar a la prédica. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos. ¿Saben? Esto me llamó la atención. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que Eliseo llama a uno de los hijos de los profetas y le dice, te voy a dar unas instrucciones y lo tienes que cumplir a cabalidad. Todo lo que yo te voy a decir lo tienes que cumplir. Agarra la redoma de aceite y vete a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá, allí va a estar entre el pueblo, va a estar Jehú. Cuando tú veas a Jehú, levántalo entre sus hermanos. Dice la Biblia, haz que se levante de entre de sus hermanos y llévalo a la cámara. O sea, cámara es intimidad. Llévalo a un lugar de intimidad. Pero usted se imagina que yo acá y que Dios me diga, tienes que levantar a uno entre la iglesia. Quizás uno que no califica. Quizás el más desordenado. El que menos se congrega. Y dice el Señor, levántalo entre los hermanos. ¿Saben? El mismo Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés, Dios dijo, no vas a pasar la tierra prometida. Y dijo Moisés, pero tienes que levantar un líder. Le digo, sí, yo tengo uno reservado, Josué. Y delante de todos le vas a dar de tu virtud. Vas a poner las manos sobre él, pero delante de todo el pueblo. Entonces, viene Eliseo y dice, delante de todos vas a hacer que se levante. Cuando se levante, quizás los ojos de todos iban a estar ¿en dónde? En lo que estaba haciendo el profeta con Jehú. Pero dice, lo vas a sacar de en medio de los hermanos y lo vas a llevar a una intimidad. Lo vas a meter en una intimidad. Lo vas a meter en la cámara. Dice la Biblia, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo. No dice. Así dijo, ¿por qué? Porque ya Dios lo había dicho. Así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. O sea, como usted se está imaginando la escena. Que llegue el hijo de los profetas en donde estaban los príncipes y haga levantar a Jehú delante de todos ellos y después le dice, ven acá, vamos a una intimidad. Y cuando lo llevan en lo íntimo, saca la redoma de aceite y dice, así dijo Jehová, tú eres el rey de Israel. Y salió corriendo. Y lo dejó ungido ahí, lleno de aceite. Esas eran las instrucciones, ¿o no eran las instrucciones de Eliseo? Cuando
eches el aceite, le dices, así dijo, no así dice, así dijo Jehová. ¿Saben cuánto tiempo pasó de la palabra que Dios le había dicho a Elías al cumplimiento que pasó en el momento que este profeta ungió a Jehú? Pasaron 14 años. 14 años esperando una palabra, el cumplimiento de una palabra. Y mientras estaba Jehú esperando por ese cumplimiento, Jehú estaba trabajando. Jehú era príncipe del ejército de Dios. Él estaba trabajando. Estas eran las instrucciones. Yo me imagino al profeta diciendo, tengo que ir a Ramón de Galá. Ahí en Ramón de Galá, la otra instrucción fue, entre el pueblo, tengo que llamar a Jehú, levantarlo entre sus hermanos, llevarlo en intimidad, decirle, así dijo Jehová, echarle aceite y salir corriendo. Ese era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y lo que hizo. Dice la Biblia, fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galá. Nos damos cuenta que era una persona joven. Cuando él entró, he aquí, los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. ¿Qué dijo él? Príncipe. Ahora, todos los que estaban allí eran ¿qué? Príncipe. Todos. Pero él dice, príncipe, hay una palabra que tengo que decirte. Y dice la Biblia que Jehú preguntó. Ahora preguntó, ¿qué dijo Jehú? ¿A cuál? De todos. O sea que todos eran príncipes. Él llegó, como si yo dijera, hermano, tengo que decirle algo a un hermano. Bueno, pero ¿a cuál? Este joven profeta dijo, príncipe, algo tengo que decirte, tengo una palabra de parte de Dios para decirte a ti. Pero Jehú le dice, ¿a cuál de todos? Todos somos príncipes, todos somos guerreros del ejército de Dios, todos peleamos, todos estamos ayunando, todos estamos intercediendo, todos somos príncipes. ¿Y qué le dijo él? Y él le dijo, a ti, príncipe. Así le dijo, a ti, príncipe. Dice la Biblia. ¿Y él qué? Se levantó. O sea, lo que le había dicho el profeta, se tiene que levantar. Ya tiene 14 años esperando el cumplimiento de una palabra, pero se tiene que levantar. Dígale que está hablando del tiempo de levantamiento. Para que usted y yo veamos el cumplimiento de la palabra, tenemos que levantarlo. Y la palabra levantarnos tiene una acción. Necesitamos accionar. Y dicen las escrituras que él se levantó y entró en la casa, entró al lugar secreto, entró allí. Y dice la Biblia, en el versículo 6, ¿verdad? Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza. Y le dijo, así dijo Jehová, Dios de Israel. Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Verso 7. Herirás la casa de acá tu señor. Yo pregunto, ¿eso le dijo Eliseo que le dijera? Eliseo le dijo, vas a llegar y vas a ungirlo y corre. Dice la Biblia, y no esperes, o no lo dice así, no esperes, unge y corre. Pero dicen las escrituras en el versículo 7 que el profeta joven le dice, herirás la casa de Acab. Tú, Señor. O sea que este hombre Jehú servía al rey Acab.
Y dice, herirás la casa de acá tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de acá y destruiré de acá todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de acá como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahía. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó ¿qué? Pero le dijo una palabra que no le había dado Dios ni a Elías ni a Eliseo. Dios no le había dicho a Elías, según lo que dice la Biblia en Primera de Reyes 19:15, Dios solamente le dijo a Elías, tú regrésate por el camino del desierto de Damasco, unge a Hazael como rey de Asiria, unge a Jehú como rey de Israel y unge a Eliseo en tu lugar. Eso fue lo que le dijo. No le dijo más nada. Eliseo, cuando le habla al hijo de los profetas, le dice, vas a ir, vas a levantar a Jehú entre sus hermanos, lo vas a llevar a la cámara, en la intimidad, le echas el aceite y le dices así, digo, Jehová, yo te he nombrado como rey de Israel y corre. Pero había una palabra que tenía Dios reservada solamente para que Jehú la escuchara. Hay una palabra de Dios en tu vida que solamente tú la puedes escuchar. Y dice la Biblia que cuando estaban en los secretos le dijo, así te dijo Dios, Él te ha ungido, pero te voy a dar la asignación. Porque no es solamente tener uno un cargo, tener uno un llamado, tener un ministerio, sino el por qué y para qué Dios te llamó y qué vas a hacer con eso que Dios te entregó. Él sabía que al ungirlo como rey, él iba a gobernar, pero tenía una función o una asignación que cumplir, y era acabar con la idolatría que estaba en Israel. Acabar con el imperio más peligroso y más malo que tuvo Israel, y es la casa de Acab con Jezabel. Elías no pudo con Jezabel. Eliseo ni se había metido con Jezabel. Y llaman a un príncipe a decirle, eres tú el que vas a destruir esa mujer. De tal manera que los perros se la van a comer cuando tú la mandas a matar. Y dice la Biblia que después que le dio todo, me llama la atención porque viene este profeta y le dice, ahora vas a matar a toda la casa de tu señor. A quien tú le estás sirviendo ahorita. Es a quien yo te estoy llamando y te estoy levantando para que acabes con todo eso. Y dice la Biblia que el hombre agarró y huyó. Huyó. Dice las escrituras en el versículo 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel que? ¿Cómo le dice? Aquel loco. ¿Cómo tildaban al profeta? Un loco. Y le dice, ¿para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. O sea, que ellos sabían quién era ese profeta joven que andaba por ahí. Por eso es que Jehú le dice, ustedes lo conocen, ustedes saben cómo es él. Pero los príncipes le dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él le dijo, así y así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Ahora él estaba dando la noticia a los demás príncipes. A los príncipes que no eran de la familia de Acab. Él estaba dando la noticia diciendo, ese que ustedes están llamando loco, que me hizo levantar, que me metió en la intimidad con él, entré en la cámara secreta con él, en lo más íntimo, ese me dijo y que yo era rey y me ungió. Ustedes saben que cuando en tiempos de los reyes se ungía, se echaba todo el aceite en la cabeza. ¿Usted se imagina cómo salió Jehú de la habitación? Empapado de aceite. Todo lleno de aceite.
Por eso que los príncipes dijeron, es mentira lo que están diciendo. Él no vino solo por hablar. Él vino a traer una palabra. Y queremos que nos digas la palabra. ¿Y saben qué me llama la atención? Que cuando él le dijo, Dios dijo que yo era el rey y me vino a ungir, el versículo 3, que es en donde nosotros, lamentablemente, muchos de nosotros, por celo, por contienda, por envidia o porque no nos llamaron a nosotros, nos levantaron entre los príncipes, no hacemos lo que estos príncipes hicieron. Verso 13. Entonces, cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Y saben qué nos cuesta a nosotros? Reconocer el llamado o el ministerio de los demás. Nos cuesta mucho. Que Dios levante a un Jehú, que lo unja. ¿Será que somos capaces de quitarnos el manto? Ustedes saben la palabra apresuradamente. Cuando ellos escucharon lo que había acontecido, primero ellos habían tenido como una evidencia, porque Jehú tuvo que haber salido lleno de aceite. Cuando lo vieron, dijeron, algo pasó allí. Tú tienes que decirnos lo que pasó allí. Cuando Jehú le dice, me ungieron como rey, el loco me ungió como rey. Los príncipes no cuestionaron la palabra. Los príncipes, lo primero que hicieron, dice la Biblia, apresuradamente se quitaron el manto y lo colocaron debajo del trono, reconociendo que aquel que había estado sentado con ellos ahora tenía autoridad sobre ellos. Y a nosotros nos cuesta. ¿O es solamente a mí? Nos cuesta someternos a un mandato de Dios. Cuando Dios entra al pueblo, saca a uno, lo unge y dice, ahora Él va a estar por encima de todos. Él va a ser el rey de Israel. Ellos no dijeron, no, eso fue un loco que te dijo. Tenía que venir Eliseo. Porque nosotros muchas veces estamos esperando es a un Eliseo, a un Elías o hasta un Samuel que nos venga a ungir. Pero ¿qué si viene cualquier persona y dice, así te dijo Dios, y sabes que te lo dijo hace 14 años? Y es tiempo ahora de levantarte entre los hermanos, de ungirte. Es tiempo ahora de que todos los príncipes que están contigo, que caminan contigo, que tienen tu rango, es tiempo que sepan que tú eres el rey ahora. Y dice la Biblia que ellos pudieron reconocer que Jehú era el próximo rey de Israel. No se pusieron a cuestionar, ¿por qué yo? ¿Por qué no yo? Si yo tuve más tiempo ahí en el reinado de acá. En Primera de Samuel capítulo 13, en el versículo 14, en el momento en donde Samuel está hablando con el rey Saúl, porque locamente había actuado Saúl, en donde había presentado incienso, holocausto, y no había esperado a Samuel, Samuel los reprende, y en el versículo 14, Samuel le dice algo, le dice, ¿sabes qué? Dios se ha suscitado ya, el Señor se ha suscitado un rey conforme a su corazón, y a ti te va a quitar. Si usted lee el capítulo 13, en el versículo 1, usted se va a dar cuenta el tiempo que tenía Saúl reinando cuando Dios le mandó decir esto con Samuel. ¿Cuánto tiempo tenía reinando? La Biblia dice en el libro de los Hechos 13:21 que Saúl reinó 40 años. ¿Pero cuánto dice ahí? ¿Cuánto tiempo tenía Saúl reinando cuando locamente prendió incienso? Primera de Samuel capítulo 13 versículo 1. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Cuánto? Dice que tenía 1 año, y cuando se cumplieron los 2 años, él iba a la guerra, y entonces vino muy locamente, hizo eso. 2 años.
Pero ¿qué dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 21? Cuando está hablando el Señor a través del apóstol Pablo y escrito por Lucas, diciendo que Dios resucitó un rey conforme a su corazón, cuando quita a Saúl, que había reinado ¿cuánto tiempo? Dice la Biblia 40. Ahora yo pregunto a los matemáticos, los 40 años que reinó Saúl, cuando tenía 2 años de reinado, Dios le dijo hasta aquí, yo me he suscitado un rey. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto? 38 años. Pero en el capítulo 13 vienen y le dicen, hasta aquí va a llegar tu reinado, porque yo me he suscitado uno conforme a mi corazón. En el capítulo 16, cuando está llorando Samuel por Saúl, dice la Biblia que Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Vete a donde está Isaí de Belén, porque yo me he suscitado un rey. Pasaron 3 capítulos, en estos 3 capítulos pasaron mucho tiempo para ir, dicen que pasaron como 14 años para ir donde estaba este hombre, este jovencito llamado David. Pero David, aunque fue ungido como rey, dice la Biblia en 1 Samuel 16:13, que cuando David fue ungido, dice las escrituras, el Espíritu Santo vino sobre él, pero David no le dieron corona. Pero David no fue al palacio. David no se sentó en su trono. Era rey, pero no podía ejercer aún su llamado. Hay muchos aquí sentados que tienen un llamado, pero aún no lo han podido ejercer. Hay otros que tienen un llamado y no lo han querido ejercer. Hay otros que ya Dios se le dijo y no se levantan. Hay otros que ya Dios los señaló de entre los hermanos y aún así no se levantan. Aún así no entran en la intimidad como entró Jehú. Hay otros que le da igual que Dios le haya llamado y no hacen nada. Y calentamos una silla. Y no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer. Y pasó los años y David tenía el ungimiento, tenía el llamado, pero aún no podía ser el rey de Israel. Pero en los años que David estuvo, fue entrenado fuera de palacio. ¿Para qué? David fue entrenado fuera de palacio para conocer a las ovejas. David conocía más al pueblo que el propio Saúl. Y para que David pudiera tener amor al pueblo, Dios no lo necesitaba en palacio, Dios lo necesitaba entre el pueblo. Y allí estuvo David capacitándose entre el pueblo. Vinieron celos, vinieron envidia. Y más cuando comenzaron a cantar las mujeres. Saúl mató a miles y David a 10,000. Dice la Biblia que los celos comenzaron a dañar el corazón de Saúl. Y querían matar a David. Usted conoce esa historia, esa es la historia más predicada. Pero David, en ninguna parte de la Biblia dice que David se quejó contra Dios diciéndole, ¿para qué me ungiste si aún no estoy en el trono? ¿Para qué me ungiste si no tengo corona ni vestidura real? Solamente en el 1 Samuel capítulo 27, después de tanta persecución que Saúl le hacía a David, dice la Biblia que David dijo en su corazón, en algún momento voy a morir en las manos de Saúl. ¿Saben? Porque llega un momento en nuestras vidas, en los procesos que hemos estado viviendo, procesos dolorosos, procesos fuertes, abandono, rechazo, traición, contienda, celos en nuestras vidas, que nos olvidamos muchas veces de lo que ya Dios nos dijo. Dios le dijo a David, tú eres el próximo rey. Pero en el capítulo 27 de 1 Samuel dijo, yo voy a morir en manos de Saúl. No nos olvidemos de lo que Dios dijo. Porque es que la Biblia dice en el versículo clave, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo, todas las. Dile al que está a su lado, espera. Hay que esperar un poco más. No sabemos el tiempo que tenemos nosotros que esperar, pero la Biblia dice que todo tiene
su tiempo. David tuvo que esperar. David tenía que esperar que Dios quitara a Saúl para él ponerse como rey de Israel. Pasaron 40 años de gobierno. 2 años Saúl lo pasó siendo direccionado por Samuel y con Dios, pero 38 sin Dios. Ya eran desechados. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, Dios quiso como darle otra oportunidad a Saúl. Le dijo, le voy a dar una oportunidad a Saúl otra vez. Levántalo y dile estas palabras, que vaya en contra de Amalek y que destruya todo lo que está con los amalecitas. Y este hombre llamado Saúl desobedeció. Y entonces dice, ya, no le puedo dar otra oportunidad. Porque es que nosotros tenemos que escuchar lo que Dios dice. La Biblia nos enseña que Samuel le dijo, Saúl, mira lo que hiciste. Y él dijo, yo he hecho lo que Dios dijo que hiciera. Y era mentira. Entonces, David tenía que esperar que Dios tratara con Saúl, quitara a Saúl, para después él ser rey de Israel. Y muchas veces nosotros tenemos que esperar. Por 7 años yo no entendía, hasta que comencé a pastorear, hasta que comencé a tener contacto con la oveja, entendí el por qué Dios no me había entregado hace casi 14 años el ministerio. Porque sabía, me doy cuenta hoy que era que no estaba preparada allí. Y que por esa razón yo no podía ejercer el pastorado. Y muchas veces a nosotros nos falta esa preparación para que cuando usted tenga el tiempo cumplido de la palabra de Dios, usted esté enteramente preparado para toda buena obra. Porque necesitamos eso, estar enteramente preparado para toda buena obra. Y el que no tenga experiencia como Jeremías, que digo, Señor, pero es que yo soy un niño. No digas que eres un niño. Porque para donde yo te envíe, tú vas a ir. Lo que yo te diga, tú lo vas a decir. Y ya Jeremías, dice la Biblia en el capítulo 20, que ya no quería predicar la palabra. Ya Jeremías no quería decir así que dice el Señor, porque el pueblo no estaba siendo obediente. Jeremías sufría cárceles, persecución, lo golpeaban. Y de Jeremías, ya yo no te voy a predicar más, no voy a hablar más de ti. Y Dios tuvo que volverlo a enamorar. Y dice, me enamoraste, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Me voy a levantar y voy a seguir predicando, aunque la gente no lo entienda. Pero todo tiene su tiempo. Jehú no podía hacer nada sino esperar. Quizás a Jehú le había llegado el comentario. Quizás Jehú sabía lo que había pasado con Elías. Quizás Jehú sabía que a él lo nombraron como rey, pero no estaba rey. Tuvo que esperar 14 años para convertirse en rey. Es más, el profeta Isaías, en una de las palabras que Dios le había hablado, había dicho, yo voy a levantar, he escogido a uno llamado Ciro. Y le digo, Ciro mi ungido, al que yo llamé, al que no me conoció. Pero lo voy a levantar y voy a hacer que él haga que mi pueblo se regrese para reconstruir, para levantar altares, para que vuelva a Jerusalén. Pero pasó 150 años de la profecía que dijo Isaías. Un día Isaías se levantó y le dijo al pueblo, Ciro los va a liberar. Y quizás ellos mirando alrededor, ¿y quién es Ciro? Para que Ciro naciera, pasaron 150 años. Y ellos esperando, ¿dónde está Ciro? Y quizás habían personas que se llamaban Ciro, pero necesitaban al ungido. Aquel que iba a hacer regresar, aquel que iba a atacar a Babilonia y yo le había puesto en el corazón dejar ir a su pueblo para ir a su tierra, a Jerusalén.
Tuvieron que pasar 150 años para que Ciro creciera. El pueblo tuvo que pasar por Nabucodonosor, pasó también por el rey Darío, por el rey Asuero, pasó por todos estos reyes hasta que se levantó Ciro. Y yo me imagino a los que sabían la palabra, a los que sabían la profecía de Isaías, diciendo, este es el Ciro, el ungido. Llegará un momento en donde este niño va a crecer. Y el pueblo quizás mirando cómo crecía Ciro, hasta que Ciro estaba en el poder, y ahora es tiempo. Es el tiempo de la liberación del pueblo. Dios siempre va a llegar a tiempo y va a capacitar para entonces nosotros podamos ejercer nuestro llamado. ¿Saben una cosa? Había una mujer que tenía que esperar algo. A una mujer que se le había dado una palabra, se la dio el esposo. Al esposo dice la Biblia que un ángel del Señor, cuando el esposo estaba presentando incienso, eso está en el libro de Lucas capítulo 1, dice la Biblia que cuando estaba presentando el incienso por la orden sacerdotal, dice las escrituras que un ángel del Señor le dijo, Zacarías, no temas, tus oraciones han sido escuchadas, vas a tener un hijo. Elizabeth, a la que llaman estéril, tu esposa, ella te va a dar un hijo. Y Zacarías dijo, ¿cómo va a pasar esto? Si yo soy viejo y ella también. Pero entonces, ¿para qué oraba? ¿Cuál era la oración que estaba haciendo Zacarías? Señor, dame un hijo. Necesito un hijo, ya yo estoy viejo. Posiblemente para el año que viene que tenga que volver a venir la orden sacerdotal para prender incienso, ya no pueda con mi fuerza. Pero si me das un hijo, yo me entreno para que él sea el sacerdote. El problema ocurre en Zacarías, no era que no creían que Dios lo podía hacer. Lo que era que él no quería aceptar a la manera como Dios lo estaba haciendo. Porque dice la Biblia que el ángel no le dijo a Zacarías que su hijo iba a ser sacerdote y que su hijo iba a ser su intercesor. Su sucesor, perdón. El ángel le dijo a Zacarías, tu hijo será profeta. Él va a preparar el camino del Señor. Y el espíritu y el poder de Elías va a venir sobre ellos. Sobre él va a tener el espíritu de Elías. Y no solamente eso, te voy a decir una palabra que se tiene que cumplir. Tus ojos no se pueden cerrar hasta que no se cumpla. Ese niño será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Pero dice la Biblia que cuando Zacarías sale mudo, se va a su casa. Y si usted lee la historia de Lucas capítulo 1, pasó 5 meses en su casa. Encerrado en su casa. Pero dicen las escrituras que ese día que llegó, se juntó con Elizabeth y Elizabeth quedó embarazada. Ya no era estéril. Ya tenía un hijo en su vientre. Pero allí estaba el niño tranquilito en su vientre, no se movía. Y quizás Zacarías, porque era mudo, recuerden que él estaba mudo. Zacarías decía, ese niño no puede brincar en el vientre de ella hasta que no se cumpla la palabra que Dios dijo a través del ángel. Que el Espíritu Santo iba a venir sobre él. Yo no sé, las madres que están acá, ¿cuánto tiempo podemos nosotros esperar? Cuando nos dijeron desde la primera noticia, estás embarazada, que el muchachito se mueva. A veces se mueve lo que sea aquí y decimos que fue el muchachito. Cuando nos enteramos que estamos embarazadas, ya creemos que se está moviendo por todos lados. Y nos dice el doctor, no, es un granito de arroz. Usted no va a sentir nada. Pero cuando la primera patada, o cuando usted ve la primera forma en su vientre, del brazo, de la pierna, del codo. Pero a mí me enseña la Biblia que Elizabeth tenía cumpliendo 6 meses. Y aún la palabra que Dios le había dado a través del ángel no se había cumplido. Y la Biblia dice que el ángel le dijo, en el vientre. ¿Cuánto faltaba para salir este niño? ¿Cuánto faltaban? Como 3 meses. Y yo me imagino a Elizabeth diciendo, si me faltan 3 meses, entonces falta poco para la visitación del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Yo no sé, de los 90 días que a mí me faltan, yo no sé qué día va a llegar. Pero dice la Biblia que una jovencita
llamada María, pariente de ellos, que había tenido una experiencia con el ángel Gabriel, que dice la Biblia que cuando la Virgen María le pregunta ¿cómo será esto? La Biblia dice: el poder del Altísimo vendrá sobre ti, te cubrirá y tendrás un hijo. Y dice la Biblia, y tu pariente Isabel, que llamaban estéril, ella también está embarazada, y hoy es el sexto mes. Estaba cumpliendo 6 meses y aún no había visto el cumplimiento de la palabra. Le faltaban 3. Y María tuvo, dice la Biblia, que subió a la montaña en busca de una mujer que estaba esperando que la palabra de Dios se cumpliera en su vida. ¿Sabe? Estamos tan faltas de María, llenas del Espíritu Santo, que puedan aportar al Jesús, al Salvador. Estamos tan falta, iglesia, de una María en este lugar que pueda decir: yo voy a que la palabra que está esperando aquella persona se cumpla en su vida. Si nosotros, cuando nos dicen el primer día que estamos embarazadas, no queremos ni bajar escalera ni subir escalera. Y María subió montaña. María tuvo que subir la montaña para que la palabra de Dios se cumpliera en Elizabeth. Y dice la Biblia que cuando María saludó, inmediatamente el niño brincó y fue lleno del Espíritu Santo del Señor. Elizabeth contaba los días. No se me mueve el muchacho. Solamente se va a mover con la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llegó ese día en la casa de Elizabeth. Dice la Biblia que cuando fue llena del Espíritu Santo, ella clamó diciendo: ¿cómo se me concede a mí que la madre de mi Señor me visite? ¿Y quién había dicho a Elizabeth que María era la madre de Jesús? Sino alguien lleno del Espíritu Santo del Señor. Nosotros necesitamos accionar. ¿Saben? Si ese hombre que llamaban loco no corre delante de todos los príncipes para ungir a Jehú, la palabra no se va a cumplir. Si María no se dedica a subir a buscar a Elizabeth con solamente la salutación, ella lo que hizo fue saludar. Ella no dijo: recibe ahora, en el nombre de Jesús, ahora. Ella no se puso a hablar en lengua para que recibiera. Solamente dijo: shalom, paz. Ese era el saludo. Shalom en esta casa. Paz para esta casa. Y quizás Elizabeth estaba de espalda lavando plata. No sabemos lo que estaba haciendo. Lo que sí sabemos es lo que dice la Biblia. Cuando Elizabeth escuchó la salutación de María, el Espíritu Santo vino sobre ella. Y ella comenzó a profetizar. Porque vino el cumplimiento de una palabra que Dios había dicho. Recuerden que ya Dios había dicho en el libro de Isaías 7:14, había dicho: una virgen concebirá un hijo. Ya había sido profetizado. Y después de más de 500 años se cumple la palabra. En donde la virgen iba a tener un hijo. Quizás cuando Isaías lo dijo, quizás el pueblo estaba viendo a todas las vírgenes a ver si iban a traer al Salvador. 500 años tuvo que esperar el pueblo. ¿Cuánto tiempo estás esperando tú por el cumplimiento de la palabra? Pero déjame decirte que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo. Porque muchas veces decimos: así dice Dios, y Dios no ha dicho nada. Por eso es que dijo el Señor: yo vengo contra ustedes, aquellos que dicen: así dice Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si usted está convencido que en la palabra está lo que Dios le dijo, créalo entonces. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura que hay. Nosotros necesitamos entender esto. Un día Dios le dijo en el huerto del Edén, dijo al Señor:
en Génesis capítulo 3, verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, de ella va a salir una simiente y te va a aplastar la cabeza, y tú le vas a herir el calcañar. Y en el libro de Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice la Biblia, cuando vino el cumplimiento de la promesa, vino Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a todos los que estaban bajo la ley. Desde Génesis se había dado una palabra y pasaron miles de años para que esa palabra se cumpliera. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo Gálatas, lo dice, cuando llegó el cumplimiento de la promesa, lo que Dios promete lo cumple. Ahora, un día Dios le habló a un profeta para que le hablara a un sacerdote. Y le dijo al sacerdote, en Primera de Samuel, en el capítulo 13, le dice, dile a Elí que yo había dicho, yo lo había dicho, que su llamado iba a ser perfecto, que sus hijos me iban a servir. Pero ahora yo digo que no, ya no. Porque dice la Biblia, hollaron mi sacrificio. Porque honran más a sus hijos que a mí, dijo el Señor. Por tanto, lo quito del sacerdocio. Y en tiempos del rey Salomón, fue el último sacerdote de la descendencia de Elí que pudo entrar al templo. El último sacerdote de Elí. Todos se acabaron. No esperemos que Dios nos haya dicho algo y por nuestras conductas, por no tener temor de Dios, Dios diga, yo había dicho, pero ahora digo que no puedo. ¿Saben? Dios es tan fiel a su promesa que lo único que a Dios se le olvida es cuando usted pecó porque se arrepintió de corazón. La Biblia dice, yo no me voy a acordar más de su pecado. Lo que único que a Dios se le olvida es cuando usted peca y se arrepiente. Dios no se acuerda más de lo que usted hizo y de lo que yo hice. Pero de los que atacan al pueblo de Dios. Un día Dios le dijo a Moisés, escribe esto, porque un día vamos a ir en contra de Amalek. Escribe esto, que no se te olvide lo que nos hizo Amalek. Y pasaron los años. Quizás al pueblo se le olvidó, pero a Dios no. Y Dios dijo, es tiempo ahora de ir en contra de Amalek. Sé que el Señor ha entregado promesas en cada uno de nosotros que nosotros no estamos viendo cumplir. Hay otros que no nos importa el cumplimiento de la promesa porque queremos vivir lo que el mundo y el deleite nos está dando hoy. Después nos vamos a arrepentir mañana. Y si hoy es la única oportunidad que Dios le está dando y usted la está pisoteando, si dice la Biblia, hay de aquel que me conoció y después vino y pisó la sangre de mi hijo. Hay de aquel que un día me está sirviendo y después se fue al mundo y no le importó. Dios es lo único que se olvida es cuando usted y yo nos arrepentimos de lo que hacemos, de corazón. Nos arrepentimos de corazón. ¿Sabe? Usted puede buscar en la Biblia y no conseguir en el Nuevo Testamento un pecado de David. Usted no consigue un pecado de David en el Nuevo Testamento. Cuando, en cambio de Saúl, sí consiguieron pecados. Porque no se arrepintieron. Y yo me imagino a los escritores del Nuevo Testamento decir, ¿y te acuerdas el pecado del adulterio de David? ¿Será que escribo aquí cuando está hablando de Mateo 19 del adulterio? Escribo el pecado de David. Y el Espíritu Santo, ¿qué pecado? ¿El que cometió David? Yo no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? No, yo me acuerdo en Salmo 51, que David se arrepintió de corazón. Y que él no lo volvió a hacer más. ¿Cuántas palabras el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Cuando es Dios y no el hombre. Y falta por cumplirse. Yo escribí hace día el Evangelio en el Estado. El Evangelio es eterno. Pero nosotros no tenemos una eternidad para predicarlo. No tenemos una eternidad para vivir.
Mas si Dios nos prometió algo, Dios nos dijo algo, Él lo va a cumplir. Antes que partamos de este mundo, Él lo va a hacer. Vamos a ponernos sobre nuestro pie. Si dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, y esta es mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mi vacía, sino que hará conforme al cual yo la he enviado. La Biblia también nos enseña en el libro de Jeremías, capítulo 1, en el versículo 12, cuando Dios le está hablando a Jeremías, le dice, ¿qué ves, Jeremías? Jeremías dijo, veo una vara de almendro. Y Dios le dijo, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Nos despedimos también del Ministerio Internacional Profético de Intercesión Shamar, recordando lo que dice la Biblia, que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo. Todas las cumplió. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo les ama y su pastora también. Bendiciones.